Hola a todos, bienvenidos a esta última semana de esta serie de mensajes que hemos estado compartiendo en los últimos domingos, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. El tema de la primera semana hablamos de cuando parece que Dios no nos escucha y hablábamos de la historia de Juan el Bautista, un hombre que había sido llamado para preparar el camino del Señor, pero de pronto fue encarcelado y decapitado. Y decíamos que aun cuando no entendamos el plan, necesitamos confiar en el propósito que hay detrás del plan. La semana pasada, el tema de la semana pasada fue cuando parece que Dios llega tarde. Y estudiábamos la historia de Lázaro. ¿Recuerdan su historia? Él enfermó y Jesús parecía que no llegaba y finalmente Lázaro falleció. Pero Dios tenía un plan diferente al de Marta y al de María, sus hermanas. Ellas anhelaban ver una sanidad en la vida de Lázaro, pero lo que Jesús hizo fue algo mucho más grande. Jesús lo resucitó. Así que necesitamos confiar en que el plan de Dios puede llegar mucho más allá de lo que nuestros propios planes pueden lograr. Hoy vamos a hablar sobre algo que es un poco más difícil, que es un tema más complicado que el de la semana pasada. El mensaje de hoy no es tan divertido, no es tan agradable de escuchar, porque toca fibras sensibles. El tema del día de hoy es cuando parece que Dios no nos ayuda, cuando Dios a veces dice no. Y esos momentos cuando sabemos que Dios podría hacer algo y creemos que Dios lo hará, pero no sucede, nos generan mucha frustración, mucho temor, mucha preocupación y no nos ayudan a poder estar en paz. Posiblemente este mensaje no es tan agradable de escuchar o no nos va a hacer sentir tan bien, pero creo que es importante que entendamos que podamos comprender mucho mejor cuál es la voluntad de Dios en medio de las situaciones que estamos viviendo. No solamente me refiero a la pandemia, sino cualquier situación que estemos viviendo en este momento. Y miren, quiero decirles una historia que me sucedió a mí. Hace algunos cuantos años tenía un coche que se descomponía cada rato, que a cada rato me dejaba tirado, que a cada rato algo le fallaba, cuando no era una cosa era otra cosa, y cada vez que yo salía tenía el temor de a ver si iba a poder llegar bien con ese coche. Bueno, pues hubo una ocasión en la que el carro ya no quiso encender. Y entonces yo tenía mucha prisa de llegar a un lugar, así que abrí el cofre, revisé todo, como si de verdad yo supiera qué hacer con un coche descompuesto, ¿verdad? ¡Qué locura! Revisé todo, vi que estaba todo en paz, le moví una que otra cosita aquí, como si por arte de magia las cosas fueran a cambiar. Y entonces traté de encenderlo, ¿y qué creen que pasó? Nada, no pasó nada. El coche no encendió. Entonces inmediatamente empecé a pensar, yo tengo que orar. Pero para mi cabeza me parecía un poco ridículo orar por un coche. Si había una pieza que estaba dañada, si había algo que estaba mal, pues la oración no iba a sustituir esa pieza dañada. Así que parecía como un poco ridículo orar, Señor, ayúdame a que el coche prenda si nadie le hizo nada para repararlo. La cosa es que finalmente yo oré. Señor, tú sabes que necesito tu ayuda, el coche no arranca, yo necesito que arranque, necesito llegar a tal lugar, ayúdame. Así que me siento al volante y vuelvo a dar el llavazo, ¿y qué creen que pasó ahora? El coche arrancó. El coche arrancó y a lo mejor algunos dirán, bueno, fue una coincidencia. Probablemente sí lo fue, probablemente fue un milagro de Dios, no lo sabemos, no lo sabemos. La pregunta que me hago ahora es ¿por qué Dios haría algo tan insignificante como hacer que arranque mi coche, pero no haría algo tan trascendente como sanar a alguien que está enfermo, como restaurar el matrimonio de alguien que está luchando por esa situación? Y entonces ahí vienen esta sensación de que lo que pasa parece que no tuviera sentido. ¿Cómo el Dios Todopoderoso del universo es capaz de responder a una oración para que un coche arranque, pero no es capaz de responder
a la pérdida de un familiar por el que hemos estado orando tanto para que Dios lo sane. Tal vez tú has estado orando por tu matrimonio o estás orando por un dolor continuo o algún desafío continuo que estás enfrentando. Tal vez estás orando por un trabajo. Tal vez estás orando por un familiar que está contagiado, por un amigo que está contagiado. Tal vez estás orando para que Dios te permita abrir tu negocio. Yo no lo sé, pero hay muchas cosas que son mucho más importantes que hacer que un coche arranque. Y nosotros creemos que Dios es capaz de hacer eso, que Dios es capaz de hacer algo milagroso y transformar la realidad en otra cosa totalmente distinta. Sea lo que sea, casi todos tenemos algún asunto parecido a esto, algo por lo cual estamos orando, algo por lo cual Dios es capaz de hacer, algo que Dios puede cambiar. ¿Y qué haces cuando, siendo un seguidor de Jesús, cuando estás orando y buscando su rostro y creyendo que Él puede hacer algo que cambie la realidad, eso no sucede? ¿Qué haces en esas circunstancias? ¿Qué haces cuando Dios no contesta esa oración o cuando dice no? Hoy quiero que vayamos a analizar la vida, una parte de la vida del apóstol Pablo, porque hay una historia ahí en su propia vida, en su propia carne, que nos va a dejar por lo menos 3 enseñanzas muy importantes que vamos a aprender el día de hoy. 3 cosas que necesitamos recordar, especialmente cuando vivimos momentos como estos. 3 cosas que debemos recordar sobre la oración. La primera de ellas, número 1, la oración verdadera no se trata de salirnos con la nuestra, sino de rendir nuestra voluntad a Dios. No se trata de que Dios haga lo que yo quiero que haga, y a menudo más bien se trata de que Dios quiere transformar mi mente y mi corazón, moldearlo de tal manera que yo sea más como Él, que mi voluntad esté completamente rendida a lo que Él quiere, aun cuando lo que Él diga es no. Algunas personas podrían pensar que esto tal vez no tiene mucho sentido, pero déjame recordarte la oración de Jesús en Getsemaní. ¿Recuerdas cómo oró Él? Parafraseando lo que Jesús dijo, básicamente dijo: si hay alguna manera, Señor, de que yo pueda ahorrarme el sufrimiento que viene, si hay alguna manera en que yo pueda librarme de este dolor, me encantaría que fuera posible. Sin embargo, pero, la verdad viene después del pero, que no se haga mi voluntad, dijo Jesús, que se haga la tuya. Y cuando Jesús nos enseñó a orar allá en el Padre Nuestro, ¿qué dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que la verdadera oración no se trata de torcerle la mano a Dios para que Él haga lo que tú quieres que haga, sino rendir tu voluntad a lo que Él quiere, aun cuando lo que Él quiere no es lo que tú quieres. El apóstol Pablo descubrió esto en su experiencia personal con Dios. Y déjame contarte un poco de su historia. Él odiaba a los cristianos, ustedes lo saben. Los persiguió, los encarceló, los mató. Y un día, cuando iba en camino a Damasco, tuvo un encuentro milagroso, poderoso, transformador con Jesús, en el que toda su vida fue transformada. ¿Cuál era la intención de este viaje a Damasco? Ir a perseguir más cristianos, atraparlos y encarcelarlos. Pero en cambio, Dios transformó su vida y lo convirtió en uno de los cristianos más efectivos en la historia de la humanidad. Mira lo que pasó con su vida. Él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Viajó durante unos 20 años llevando el Evangelio a todas partes del mundo a las que pudo llegar. Llevó el Evangelio a Europa, fue un hombre muy valiente en su fe, tuvo visiones, resucitó muertos y pagó un precio muy alto. Fue apedreado, fue náufrago, fue mordido por una serpiente, fue golpeado con varas y dado por muerto. Cuando azotaban a una persona en aquellos tiempos, la azotaban 39 veces, no 40, 39. Si los azotaban 40 veces, morían. Ellos creían eso.
Y esa muerte se consideraba un asesinato. Así que lo que hacían era dar 39 azotes. 39 eran aceptables, 40 ya no. Pero el relato bíblico dice que 5 veces diferentes fue azotado 39 veces en la espalda. Fue puesto en prisión una y otra vez, y este hombre soportó más de lo que tú te puedes imaginar. Y cuando llegamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12 y verso 7, ese pasaje nos muestra una parte muy desafiante de las Escrituras, algo que nos cuesta trabajo entender y que no nos gusta. Ve lo que dice allí el verso 7. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Y digo que este texto es muy desafiante porque es complicado de entender. Dios no solo permite que él sea atormentado, sino que usa ese tormento para evitar que su orgullo crezca, para mantenerlo humilde. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál era esta espina? ¿Cuál era esta situación? Bueno, algunos estudiosos bíblicos que han estudiado el asunto durante mucho tiempo han llegado a algunas conjeturas que no son definitivas. Pero lo que sí es definitivo es que la idea que da la palabra que se usa en este pasaje de espina o de estaca significa o da la idea de un instrumento de tortura. Yo no sé cuántos de ustedes conocen lo que es una mortificación. A veces usamos esa palabra para decir, ay, este chamaco es una mortificación. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Bueno, una mortificación era un instrumento de tortura que usaban los monjes. Era como una especie de cinto que se ponía alrededor de la pierna a la altura del muslo y que tenía unos ganchos. Entonces esos ganchos se clavaban en la piel y entonces el monje ataba esa mortificación en el muslo para que esos ganchos estuvieran permanentemente clavados en la piel y desgarrando la carne. El monje sentía dolor y ese dolor le recordaba el sufrimiento de Jesús. Pablo no usó una mortificación, pero él tenía una espina, él tenía algo que el Señor estaba permitiendo en su vida para recordarle todo lo que había pasado, para mantenerlo humilde, para evitar que él fuera arrogante. Sea lo que fuere, lo que el apóstol Pablo tenía era agonizante. Algunos piensan que era una enfermedad física, algunos piensan que eran dolores de cabeza muy fuertes como tipo migraña, otros piensan que era epilepsia. Hay quienes dicen que lo que tenía mal era la vista y por eso en algunas epístolas Pablo escribe, noté que estoy escribiendo con letras muy grandes. Posiblemente como Pablo tú tienes una espina y no forzosamente de un mal físico, aunque posiblemente es un mal físico. Algún problema, alguna situación, algún desafío. Y algunos podrían decir, bueno, mi espina es una persona con la que de verdad tengo un conflicto grande y que viene a ser mi mortificación. Tal vez es un jefe, un compañero de trabajo, un familiar, todos tenemos a esa tía que, ay, qué linda es la tía, ¿no? Para otros a lo mejor es un problema de salud por el cual han estado orando durante ya algún tiempo y creyeron que Dios podía quitarlo, pero no se ha ido. Tal vez alguien está luchando con la depresión. Tal vez tú estás intentando todo tipo de cosas tratando de evitar esta depresión, pero no se va. En fin, podrían ser muchas cosas, pero sea lo que sea, tu oración seguramente es: Dios, quítalo. Quita esto de mí que me estorba, que me atribula, que me molesta, que me aflige, que me daña. Quítalo, Señor, por favor. Yo creo que tú tienes el poder de hacerlo. Por favor, quítalo de mí. Líbrame de este dolor, de esta angustia. Necesitamos recordar que la oración no se trata
de salirnos con la nuestra, sino de rendir nuestra voluntad a Dios. Por eso necesitamos decir: Dios, aunque yo realmente deseo que hagas esto o aquello, elijo confiar en ti. Elijo creer que tú estás en control de esta situación en particular y elijo someterme a tu voluntad. Todos desearíamos que Dios acabara con este virus, y Él podría hacerlo con un solo chasquido o incluso sin chasquido, solo con pensarlo, solo con desearlo. Él podría acabar con todo esto y hacer que nuestra vida volviera a ser normal. Pero los meses pasan y parece que nada cambia y la situación económica es cada vez más difícil, más complicada, y hay más enfermedad, y hay más contagios, y hay más muertes, y hay más todo. Y aún en estas circunstancias tenemos dos opciones: frustrarnos, enojarnos, apartarnos de Dios o decirle a Dios: aunque realmente yo desearía que tú acabaras con esta pandemia, elijo confiar en ti en medio de esta situación. Necesitamos recordar que la oración verdadera no se trata de salirnos con la nuestra, sino de rendir nuestra voluntad a Dios. Pablo quería que Dios quitara ese aguijón de su carne, pero estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Vean lo que pasa. Segunda cosa importante que nos enseña este pasaje: la oración nos recuerda que no tenemos el control y nos mantiene cerca de Dios, que sí lo tiene. La oración me recuerda que yo no puedo controlar todas las situaciones. La oración me recuerda que no tengo el control y entonces eso me hace estar cerca de quien sí lo tiene. Vean lo que dice Pablo en el verso 8 de este mismo pasaje. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me quitara ese aguijón. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Cuando Pablo menciona 3 ocasiones, no está hablando de que oró en el desayuno y luego oró en la comida y luego oró en la cena, como nosotros a veces lo hacemos. Tenemos una necesidad y ¿qué hacemos? Oramos. Pero oramos no con tanta seriedad, y no digo que esto sea el caso de todos, pero de muchos. Bueno, con Pablo fue diferente. Se refiere a unas etapas, a unas épocas, 3 temporadas significativas de ayuno, de oración intencional, enfocada en pedirle a Dios que Él lo librara de esta situación que estaba enfrentando. Posiblemente algunos de ustedes pueden estar en una temporada como esta, pidiéndole a Dios que restaure sus matrimonios, pidiéndole a Dios que sane a un familiar, que la situación económica mejore, que Dios transforme el corazón de sus hijos. Y eso es exactamente lo que Pablo estaba haciendo, enfocado, metido, orando, clamando al Señor, suplicando que Dios quitara ese aguijón de él. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Piensa en esto. ¿Cuántas veces Dios había respondido a las oraciones de Pablo? Seguramente muchas. Seguramente mucho. El 90% de su ministerio no lo habría podido hacer, de no ser porque Dios estaba con él respaldándolo y respondiendo a sus oraciones. Pero en el verso 9 nos encontramos con una respuesta increíble de Dios. Cada vez Él me dijo, esas 3 ocasiones, Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Yo me imagino a Pablo diciendo: Dios, por favor, haz esto en mí, yo podría servirte mucho más efectivamente si tú me libraras de ese aguijón, de este problema, de esta situación. ¿Y qué dice Dios? No en este caso. No en este caso. Porque lo que tú necesitas es mi gracia. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa eso de mi gracia? Bueno, la palabra que se traduce aquí como gracia es la palabra charis o charis. Y es una palabra
que habla de un favor inmerecido, no solamente en el terreno de la salvación, sino significa mucho más allá de eso. Es cuando Dios se extiende hacia nosotros, se inclina hacia nosotros, se acerca hacia nosotros, porque está dispuesto a sostenernos, a bendecirnos y a estar cerca en el momento de mayor necesidad. La respuesta de Dios para Pablo fue: lo que yo quiero es revelarme a ti. Lo que yo quiero es que aprovechemos este aguijón para que tú me conozcas desde otro ángulo que no me has conocido. Lo que yo quiero es estar contigo en tu momento de mayor debilidad. Es Dios inclinándose para mostrarnos su presencia, su bondad y su amor, apoyándonos para poder seguir adelante. El problema es que tendemos a decir: pues Dios, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero, y si tú haces esto o aquello, entonces yo voy a tener lo que necesito. Y Dios dice: no, esto no es lo que necesitas, yo soy lo que tú necesitas. Yo soy suficiente, mi gracia es lo único que tú necesitas en esta situación. No se trata de lo que tú necesitas, sino de lo que yo sé que tú necesitas. Es Dios inclinándose a nosotros, diciéndonos: yo estoy contigo, no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo, porque eso no es lo que tú verdaderamente necesitas. Lo que tú verdaderamente necesitas es mi presencia allí contigo. En otras palabras, yo podría hacer eso que tú quieres, dice Dios. Lo he hecho antes. Puede ser que haga algo similar después, en un futuro, pero en este caso particular, tú vas a experimentarme a mí de una manera que no podrías experimentarme de no ser porque tú pases por esta situación. Y esto es algo tan complicado de explicar que solo se puede cuando cada uno lo experimenta. Es la gracia de Dios. Todos estos pasajes hablan de que si tenemos a Dios no necesitamos nada más, que si tenemos a Dios, Él se encarga de hacer todo en favor nuestro, y lo que verdaderamente necesitamos en este tiempo difícil y en cualquier momento es a Dios mismo, y no solamente lo que Él nos pueda dar o lo que pueda hacer por nosotros. Cuando logramos entenderlo y nos rendimos a Él en una confianza y dependencia absoluta, vamos a descubrir que cualquier cosa que Dios haga o no haga está bien, porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Recuerdas cuando alguno de tus hijos se lastimó, se enfermó o tuvo una de esas terribles pesadillas? Y lo único que tú pudiste hacer por él fue decirle: te amo, hijo, te amo y estoy aquí contigo, y abrazarlo y decirle: no te preocupes, yo estoy aquí contigo, yo estoy aquí contigo. Bueno, eso es lo que Dios quiere, que su presencia, que la presencia de su bendición sea para ti. Él quiere estar allí contigo, sosteniéndote, ayudándote, animándote, bendiciéndote. Cuando eso pasa, Dios está diciendo: mi gracia es suficiente para ti. Dios podría acabar con el virus, Dios podría acabar con la enfermedad, Dios podría acabar con la crisis económica a nivel mundial, con solo pensarlo, pero en este caso particular, por razones que tal vez tú y yo nunca jamás logremos entender, lo que nos está diciendo es: mi gracia es lo que necesitas. Necesitamos reconocer que la oración no se trata solo de salirse con la nuestra, sino de entregar nuestra voluntad a Dios y confiar en que lo que sea que Él decida sobre el asunto que me preocupa o que me aflige, estará bien, porque su gracia es lo único que yo necesito. No se nos olvide que Dios no existe para servirnos a nosotros.
Nosotros existimos para servirlo a Él, para darle el honor y la gloria que Él merece. Y a veces la versión occidental del cristianismo nos ha hecho pensar que Dios es ese genio de la lámpara al que le truenan los dedos y Él viene y hace lo que yo le pida. O es un esclavo que tengo a mi servicio para que Él me dé lo que yo necesito. Ese no es el Dios de la Biblia. A veces esta versión occidental del cristianismo nos hace pensar en cosas tan fuera de lo que la Biblia enseña, como por ejemplo, si Dios no hace esto por mí, yo estoy fuera. ¿Lo has dicho? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Quién te crees que eres? ¿Te crees Dios? ¿Cuándo te convertiste en Dios? Porque estamos aquí para servirlo a Él, así que la oración nos recuerda que no tenemos el control y nos mantiene cerca de quien sí lo tiene, de Dios. Si hay un momento en el que la situación está más descontrolada que nunca es este. Es increíble leer los periódicos y ver las noticias y escuchar a expertos decir que mientras por una parte hay quienes dicen la pandemia está domada en México, eso no está sucediendo y las cifras son cada vez más terribles. No tenemos control de este virus, no tenemos control de esta pandemia, no tendremos control de la economía ni a nivel nacional y mucho menos mundial. Y cuando nosotros oramos a Dios y le decimos, Dios, ayúdame en mi negocio, ayúdame en mi salud, ayúdame en mi familiar, lo que estamos haciendo es reconocer que quien sí lo tiene es Él, y entonces yo me mantengo cerca de Él, porque lo único que necesito en este momento es su gracia, que me va a sostener y me va a llevar por donde sea que Él me quiera llevar, hasta donde sea que Él me quiera llevar. ¿Te das cuenta? Eso lo entendió perfectamente bien Pablo. Después de orar 3 veces, y Dios le dijo, tú no necesitas que te quite el aguijón, tú necesitas mi gracia. Y aquí está, para ti. Tercera cosa, la oración no es solo pedir, sino confiar. Confiar en que Dios sabe lo que es mejor para ti en esta situación. Si tú vinieras conmigo y me dijeras, tengo la enfermedad del COVID-19, lo que yo te voy a decir es, pues vamos a orar en el nombre de Jesús y a creer que esta enfermedad va a desaparecer y vamos a ir al médico. Porque creemos que Jesús, el nombre de Jesús es más grande y más poderoso que cualquier enfermedad. Creemos que Dios sana, creemos que Dios provee, creemos que Dios hace milagros, así que le pedimos y confiamos al mismo tiempo. ¿Se acuerdan lo que decía Santiago? Santiago dice allá en el capítulo 4, verso 2, no tienen porque no piden. Así que vamos a creer que Dios va a hacer milagros y vamos a ver milagros. Pero va a haber momentos en los que Dios diga, no. Aunque tú creas que yo soy capaz, aunque tú estés dispuesto, aunque tú estés orando, mi respuesta es no. En este caso, en esta ocasión, no. Así que no solamente se trata de pedir, sino de confiar en que lo que sea que Él me responda será lo mejor para mí. Y eso es lo que Pablo finalmente hizo, confiar en Dios. Y años más tarde del relato, recordando el aguijón que probablemente tenía, podemos ver una perspectiva diferente. Fíjense bien lo que él dice, lo que me atormentaba Dios lo usó para evitar que me diera por vencido. Versos 9 y 10. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué está diciendo aquí? Que cuando las cosas escapan de mi control y no hay nada que yo pueda hacer, sí puedo confiar,
Siempre puedo confiar, descansar y esperar en Dios, en que Él me va a fortalecer, en que Él me va a sostener. Y yo me deleito en estas cosas que yo nunca elegiría, porque yo preferiría un camino menos doloroso, menos angustioso. Pero si yo hiciera eso, seguramente no experimentaría el poder y la gracia de Dios de la misma manera que lo puedo experimentar en medio de las dificultades de las cuales no tengo el control. Entonces, aquí hay una verdad tremenda. No son los éxitos los que me acercan a Dios, sino esas veces cuando no puedo hacer nada más que depender de Él, lo que me ayuda a conocerlo de una manera más profunda y más íntima. ¿Qué pasaría si cambiara tu perspectiva? ¿Qué pasaría si dijeras, odio esta pandemia? Bueno, me deleito en esta pandemia. Bueno, me deleito en ella porque es la oportunidad que Dios me está dando para confiar en Él. Esa transición nos debe llevar a otro nivel de relación con Dios. Sí, es algo que no me gusta, eso es cierto, y eso no lo puedo ocultar. Pero más allá de que no me guste, elijo confiar en Dios, esperar en Él, depender de Él. Y la perspectiva de Pablo cambió con el tiempo. ¿Cómo se logra hacer algo como esto? Solo es posible a través de la gracia de Dios, a través de la gracia que nos sostiene para poder lograrlo. Lo que Dios está buscando de nosotros es que podamos depender de Él. No de una respuesta a una oración, sino de Él mismo, directamente de Él. Y la perspectiva de Pablo cambió con el tiempo porque cuando él está viendo hacia atrás en su propia historia, cuando ve el pasado, se da cuenta que su perspectiva cambió. La gente dice que el tiempo cura todas las heridas y eso suena bien, pero no es del todo cierto. ¿Conoces tú alguna persona que después de 30 años de haber experimentado alguna situación que les provocó una herida profunda, siguen marcadas, siguen enojadas, siguen amargadas? ¿Verdad que sí conoces a alguien así? Porque el tiempo no cura las heridas, quien las sana es Dios mismo. Es la presencia de Dios a través del tiempo la que sana las heridas, es la presencia de Dios la que trae sanidad. Posiblemente algunos de ustedes están enfrentándose a algo en este momento y ustedes desearían que Dios cambiara o detuviera esa situación. Bueno, hay algunas cosas en mi vida en este momento que me gustaría que fueran diferentes, que Dios cambiara. Y Él ha cambiado algunas y no ha cambiado otras, pero lo que sí creo es que dentro de algunos años, al caminar tomado de la mano del Señor, yo podré voltear atrás por su gracia y entonces decir, ahora veo lo que hiciste, me sostuviste y evitaste que yo me diera por vencido. Tal vez tus palabras podrían ser, Dios, construiste una intimidad entre tú y yo que no hubiera tenido de otra manera. O usaste esta situación difícil para unirnos como matrimonio o como familia o como iglesia. O no hubiéramos estado tan cerca si esto no hubiera sucedido. La perspectiva cambia con el tiempo y no sé cuál es esa situación por la que tú en especial estás pasando y que te desearías que Dios transformara y cambiara. Pero lo que sí sé es que no importa qué tan malo es el momento, la bondad de Dios siempre es aún mejor con el tiempo. Y Dios no hace exactamente lo que tú querías, pero no solo vamos a pedir, sino a confiar. Porque la oración nos ayuda a rendir nuestra voluntad a Dios. Jesús dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso es lo que queremos, que se haga la voluntad de Dios. Y a veces será difícil escuchar un no de parte de Dios.
Pero si nosotros amamos a Dios lo suficiente, será la mejor respuesta que pudiésemos escuchar para un momento como ese, porque Dios siempre sabe lo que es mejor. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Sigue orando, sigue confiando, sigue dependiendo de Él, sigue esperando en Él. Y cada vez que algo difícil que no entendamos suceda, no olvides que la oración nos recuerda que no tenemos el control, pero que tenemos que estar cerca de quien sí lo tiene. Y sea lo que sea el aguijón que Dios ha permitido en tu vida, mi oración es que dentro de algunos años tú vuelvas a mirar atrás y digas, wow, no me gustó esa experiencia, no la entendí, pero Dios la usó y me transformó y hoy soy una nueva persona por su gracia. Porque incluso cuando la vida no se siente bien, cuando no resulta como hubiéramos deseado, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios te sigue amando y deseando tu bien. Él siempre es bueno y nosotros servimos y adoramos a un Dios bueno. Así que decídete hoy a rendir tu voluntad, a mantenerte cerca de Dios y a confiar en que por su gracia Él te sostendrá y te fortalecerá en los momentos más difíciles. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad y amor en nuestra vida. Y gracias porque aun cuando es difícil escuchar a veces los nos de parte tuya en una petición o en una situación que desearíamos que tú cambiaras, sabemos que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Así que ayúdanos a confiar en esa voluntad, a descansar en tu gracia, a poder descansar en tus manos, a soltarnos en ti, a depender absolutamente de ti, a confiar en que tú vas a tomar todas las cosas en tus manos. Y que de esa manera, Señor, nosotros podamos ser fortalecidos en nuestro espíritu, animados y bendecidos para esta situación y cualquier otra que tengamos que enfrentar. Así que bendícenos a cada uno según lo que tú sabes que cada uno necesita. Te alabamos y agradecemos tu bondad y amor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.